Al aire, y estamos aquí para quienes dudaban que un 6 de diciembre podíamos al mediodía los quiteños trabajar y estar así de bien. Por supuesto que sí. ¡Que viva Quito, Arturo! Muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros este espacio en el que estamos rindiéndole homenaje a una de las ciudades más hermosas de Latinoamérica, a la Carita de Dios, a nuestra capital de todos y todos los ecuatorianos, Quito. Por supuesto, oiga, cualquiera que nos ve, estoy ahorita viendo a través de la televisión, dice, se hablaron antes de venir. Combinadísimos. Pero no, les prometo, no, mentira, no, sí nos Así hablamos. estuvo un poco hablado. Oiga, que viva Quito, han sido unas fiestas fantásticas. Yo quiero decirle a los quiteños y agradecerles también por ser como somos, es decir, este pueblo tan hospitalario y que disfruta tanto de la fiesta. Nos encantan los conciertos, nos encanta estar juntos, nos encanta celebrarle a Quito. Nos encanta eso que se llama la quiteñidad, ese espíritu de colaboración, de solidaridad, del buen vecino, también de esas serenatas que hemos estado presenciando durante toda esta semana de fiestas, así que eso no se pierda. Que eso no se pierde, que no se pierdan muchísimas costumbres más, de esas que cada año se van reviviendo y que esperemos también que cada año estén más vigentes, es decir, que además de no perderse, que se hagan cada año más populares. Qué lindo ver, por ejemplo, a la familia ecuatoriana reunida construyendo los coches de madera, esos juegos tradicionales o jugando en la calle con el trompo. Son cosas que tal vez no vemos durante todo el año, pero que en diciembre, durante esta semana, podemos apreciar. Bien por la familia quiteña. Oiga, lo que yo puedo ver también es que a los quiteños nos gusta, como decía yo al principio, mucho la fiesta, pero además nos gusta mucho que hayan eventos. Los quiteños, a pesar del frío, a pesar de la lluvia en muchas ocasiones, salimos. Nos gusta mucho salir y más si es que es un ambiente familiar, un ambiente en el que podemos disfrutar de conciertos, de luces, por ejemplo. ¿Te acuerdas tú en el centro todos los juegos de luces que hubieron y estas cuestiones fantásticas? ¿Cómo fue la gente? Bueno, los quiteños le festejamos a Quito siempre. ¿Qué se podría hacer hoy, por ejemplo? Yo creo que salir con las familias, con los hijos, con los padres, a caminar por esas bellísimas calles quiteñas, por el casco colonial, el mejor preservado de América Latina. Oiga, pero hay muchísimas interrogantes, digo yo, que vamos a solucionarles a todos ustedes también durante este programa. Y es que quizás muchos de ustedes tampoco lo saben, pero el 6 de diciembre no es necesariamente la primera fundación de Quito, o como se celebraba antes de Quito, la fecha en la que se le celebraba. Estamos nosotros rememorando la Fundación Española, pero vamos a ver en el transcurso de esta hora de programa, aquí al mediodía, conocer un poquito de nuestra historia, porque es importante que usted sepa que antes de los españoles también hubo pueblos originarios que marcan un legado y una tradición histórica de la que nosotros debemos sentirnos orgullosos. Es importantísimo darles su importancia y valga la redundancia, por supuesto. Nosotros, ¿qué le parece entonces si arrancamos de este programa para darles la bienvenida después a nuestros invitados, como siempre, de lujo? Revisemos entonces nuestra historia. Bienvenidas y bienvenidos. ¡Que viva Quito! ¡Que viva! ¡Que viva Quito! Tres palabras que en estos días se escuchan con mucha frecuencia en el distrito por sus 382 años de fundación. Sin embargo, cada 6 de diciembre, esta celebración viene con una estela de preguntas. Y una de ellas es que si el 6 de diciembre es realmente el día en que se debe festejar a la urbe. Unos dicen que la fecha original sería el 28 de agosto, día de la fundación de Quito en Riobamba por Diego de Almagro en 1534. Y no por Sebastián de Benalcázar como normalmente se cree. Otros, en cambio, mencionan que se debería celebrar su fundación el 4 de octubre, que es el día del santo patrono San Francisco de Asís. Por otra parte, los más críticos le apuestan al 10 de agosto, el primer grito de la independencia en 1809, mientras que un cuarto grupo anota el 1 de diciembre, día de la resistencia indígena. Antes de las fiestas de Quito realmente no había ninguna manifestación, ni fiesta, ni reunión social, ni actividad de reconocimiento a la fundación. Recordemos que las actas de Cabildo establecen el 28 de agosto de 1534 como la fundación. El 6 de diciembre es la ocupación física y la distribución de los sitios que estaban establecidos para los fundadores de la ciudad. Por todo esto, el debate aún no ha sido zanjado. En todo caso, lo único cierto es que los quiteños tuvieron que esperar 400 años para empezar a festejar la fundación de la ciudad española. Es una de las ciudades más antiguas de América, de lo que hoy se conoce como América, ¿no? Efectivamente, su fundación es muy temprana y obviamente eso le da a la ciudad un carácter de presencia histórica absolutamente relevante, ¿no?
Quito fue una ciudad muy importante en el marco de lo que fue la colonia española. Entonces, ¿cuál sería la fecha ideal para celebrar a Quito? Exactamente, este 2016 celebramos exactamente 60 años de la celebración de las fiestas de Quito. Recordemos que en esa época el alcalde Jaime del Castillo era homenajeado por un grupo de músicos tradicionales que nacieron del barrio de La Ronda. Entonces ellos alguna vez dijeron, bueno, celebremos las fiestas de Quito el 6 de diciembre y la noche del 5 se realizaban serenatas. Sin embargo, lo más importante de esta celebración está en reflexionar sobre lo que hacen los quiteños para que esta ciudad sea mejor para todos. Por esa razón, que viva Quito y que esta ciudad milenaria viva muchos siglos más. Tenemos que conocer nuestra historia, obviamente, para ver hacia el futuro. Tenemos hoy dos invitados de lujo para que nos cuenten más sobre nuestra Carita de Dios, la capital de todos los ecuatorianos. Agradecemos la presencia del doctor Juan Paz y Miño, él es historiador, y también nos acompaña la periodista, comunicadora social Rosario Utreras, con quien estaremos hablando en pocos minutos sobre el pasado de esta ciudad maravillosa, Arturo. Pero es importante también conocer dónde está otra de nuestras compañeras, Amelina Espinosa, festejando a nuestra ciudad. Por supuesto que sí, no solamente para saber dónde está, sino para saber qué hacer en este 6 de diciembre que, por supuesto, no se acaban las fiestas. Todavía hay muchísimo que hacer, hay muchísimos lugares que visitar y disfrutar con la familia, por supuesto que sí. Quería yo contarles que Quito, además de ser una de las capitales más lindas del mundo, no es algo que lo decimos solo nosotros, Vanessa y queridísimos invitados, sino lo dice el mundo entero. Hemos ganado en los últimos años muchos premios como la ciudad más linda del mundo. Y será cierto, es algo que en realidad no solo nosotros lo pensamos, lo piensan alrededor del mundo. Vamos a conectarnos ahora sí con nuestra queridísima Amelina Espinosa, quien nos va a dar rapidísimo unas recomendaciones para volver más tarde. Ame, buenas tardes, ¿cómo estamos? Así es, muy buenas tardes con todos, ¿cómo están? Yo feliz aquí aprovechando este día, conociendo un poquito más aquí en el centro histórico y exactamente en el Museo de la Ciudad. Estamos ubicados en la García Moreno y Rocafuerte. Por favor, venga usted también, que hay muchas sorpresas este día. Sobre todo la entrada es gratis, pero quiere conocer más de este lugar, pues invitamos a Jorge Godoy, él es comunicador de aquí del museo. Muy buenas tardes, bienvenido Jorge. Cuéntanos por favor, ¿cuántos años de historia tiene este museo? Gracias por venir. El Museo de la Ciudad tiene 18 años de vida, pero estamos ubicados en uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Este edificio tiene 450 años de existencia. Y en este lugar lo que contamos es la historia de Quito a partir de las vivencias de sus habitantes. Una historia contada desde hace 10.000 años hasta la llegada de los españoles hasta el siglo XIX. Es decir que hoy la gente puede aprovechar este día, venirse para acá y conocer un poco más de la historia. ¿Cuáles son hasta qué horas va a estar abierto y cuáles también las alternativas que tienen aquí? Hay que resaltar que esto es gratuito la entrada hoy. El día de hoy es gratuito para festejar a la ciudad. Pero nuestro horario habitual es de martes a domingo, de 9:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Y tenemos, como te contaba, la exposición permanente del Museo de la Ciudad, que cuenta la historia de los habitantes de Quito. Y tenemos actualmente dos exposiciones, una que se llama Quito, Dinámicas de una ciudad andina, y otra que ya van a conocer en pocos minutos, que se llama Cajonera de los Portales. Excelente. ¿Alguna recomendación quizás para la gente que venga más tardecito, que aproveche este día y que también conozca más de la ciudad? Así es, que aproveche el día, que venga a conocer la historia de Quito de una manera diferente. Muy bien, entonces nos volvemos a enlazar, muchísimas gracias. En un momento nos volvemos a enlazar con ustedes para contarles un poco más de las cajoneras. ¿Ustedes han escuchado tal vez sobre eso? Bueno, algo, pero qué mejor que nos expliquen los mayores expertos. Yo tengo una pregunta antes de empezar ya la entrevista con mi querido doctor, y es que yo le voy a contar una anécdota. Mi papá me contaba pues que Quito es una ciudad tan maravillosa y tan linda porque había hace mucho tiempo un cura español, por supuesto, que le tenía muchísimo cariño a la ciudad, y al tenerle tanto cariño pudo ser una especie de palanca para que desde España se manden muchos recursos y se logren hacer tantas y tan lindas iglesias. ¿Es esta historia cierta? ¿Y quién fue este cura de haberlo habido? Bueno, lo que hay que entender, quizás rompiendo un poco el protocolo de la pregunta, es que estamos conmemorando una fundación española de la ciudad de Quito. Por supuesto. Y por consiguiente a veces nos olvidamos de la ciudad ancestral, de la ciudad aborigen, de la ciudad
en la que se asentaron culturas incluso antes de la invasión incásica. Y que con la invasión incásica, Quito pasa a ser el centro heliolátrico, es decir, el centro de adoración al sol, porque evidentemente los chamanes, los amautas, habían logrado determinar con la sabiduría ancestral que aquí, en esta zona, el sol está vertical sobre la tierra. Estábamos en la mitad del mundo. La mitad del mundo. Y de hecho, Quito pasa a ser la segunda capital del imperio incásico en la época de Huayna Cápac, que divide el imperio. A veces eso está revestido también de leyendas. Eso le iba a decir, fue, ¿cuán cierto etcétera, y cuán etcétera. leyenda es? Porque dicen en realidad que no es que estuvo aquí Huayna Cápac con su reino. ¿Eso es cierto o no? Huayna Cápac incluso tiene su descendencia en territorio quiteño. Pero claro, es un poquito complicado porque en el Incario el descendiente, algo así como legítimo del Inca, era el hijo entre el Inca y la Coya. ¿Quién es la Coya? Es la hermana carnal del Inca. Y de ahí viene la descendencia, dijéramos, oficial. Ese es Huáscar. Pero el Inca también tiene otras mujeres. A veces les pone concubinas. No son concubinas, son mujeres claro, en ese legítimas. tiempo no había esa figura. No que hay es... esa figura, por supuesto. evidentemente. Pero entonces en una princesa quiteña es que tiene al hijo Atahualpa. Y a veces no se comprende bien por qué la división. Eso es motivo de leyenda, porque nos dicen, bueno, se dividió porque le prefería a un hijo. No. El problema es que aquí el territorio del Tahuantinsuyo llegó a ser tan extenso, desde el río Maule en el sur de Colombia, desde el río Angasmayo en el sur de Colombia, hasta el río Maule en Chile, toda Sudamérica, exceptuando la parte oriental. ¿A lo largo y ancho también? No, la parte oriental, es decir, hacia la Amazonía, Hacia la no. Amazonía, no. Este es un pueblo andino, sobre todo. Exactamente. Y es tan vasto que era necesario dividir el imperio en dos administraciones. Entonces queda Cusco y queda Quito. Y la nobleza de Quito, de la cual Atahualpa es su representante, lo que hace es guerrear con la nobleza de origen cusqueño, cuyo representante es Huáscar. Y esto ocurre apenas los españoles ya están prácticamente aquí en este territorio. Entonces la ciudad española que surge, no hay tanto un sacerdote que se preocupa por la ciudad. Lo que sucede es que llegan las distintas comunidades religiosas. Uno son los franciscanos, los dominicos, los agustinos y los jesuitas, que hacen de Quito un centro de cultura nueva y religiosa. Y cada uno tiene su plaza. Si vamos a los dominicos, la Plaza de Santo Domingo. Los agustinos, una pequeñita plaza que era mucho más grande antes. Los jesuitas parece que no tienen ninguna plaza. Y si es que uno observa la compañía, no tiene ninguna plaza. Claro. Pero es que se perdió porque la parte de atrás de la iglesia de la compañía y del complejo de lo que hoy es la antigua Universidad Central, era toda una plaza extensa que estaba junto a la gran plaza de los franciscanos. Por eso es que la iglesia de los franciscanos tiene una gran y la más grande plaza, cuando la de los jesuitas era aún mayor, pero se fue perdiendo con los años. Entonces, claro, son estas comunidades religiosas. ¿Estas coincidencias hacen que sea única Quito? Sí, claro. ¿No se repite esta coincidencia en otra capital? No se repite. Claro, cada ciudad tiene sus su propia particularidades. dinámica. Pero es muy interesante observar cómo, en efecto, las 4 comunidades religiosas principales, más las que van llegando, y también de monjas, entonces hacen de Quito una ciudad especial porque alrededor del centro histórico tenemos 20 iglesias. Discúlpenos de Rosario si es que le estamos excluyendo un poquito de la conversación para abordar esta faceta, hay que este tema. No, tranquila porque estoy aprendiendo mucho. Este tema histórico, sí, pues el doctor, ¿quién mejor que nos puede contar estos detalles? Y no quería dejar pasar también algo que decía usted. Antes de los incas incluso habían otros pueblos originarios. ¿Qué podemos decir de los quitucaras y el legado que queda de ellos hasta la actualidad que podemos ver en varios vestigios arqueológicos todavía en Quito? Y sobre todo conocemos porque alguien recogió en primer lugar lo que habían sido sus pueblos. Ese es Juan de Velasco. Padre Juan de Velasco. Que hace la primera historia del reino de Quito en la América Meridional, siglo XVIII es su libro. Hoy tenemos nuevas fuentes, conocemos mucho mejor.
pero fue el primero en valorar ese tipo de culturas anteriores a los incas. Entonces ahí se resalta el pueblo Quitucara, y cuando uno lee al padre Juan de Velasco, va encontrando todos los pueblos citados en la región centro-norte y donde existían estos antiguos cacicazgos. Así es que Quito es mucho más ancestral que la fundación simplemente española. De hecho, Quito viene a ser una palabra Quitucara. Quitucara, sí. Es en Safiki. efecto. Sí, y además a veces sale como Quito, otras veces como Quitu, es lo mismo. Y Quitucara, por el origen de los caras que vienen prácticamente desde Centroamérica, dijéramos, se van trasladando hacia esta región, aunque hay otras incursiones también desde distintos ángulos. Y cuando uno observa la ciudad de Quito, o el Quito antiguo antes de los españoles, bueno, eso no ha quedado el vestigio, ¿no? Pero se establece como una especie de cruz. No cruz católica, sino la cruz en la cual está el norte, el sur, el este, el oeste, conforme lo especificaban los propios incas en el Tahuantinsuyo para la construcción de sus ciudades. La ciudad española se superpone a todo ello y más bien su trazado es cuadricular. Entonces, las cuadras y las manzanas ya es otra forma de... Pero hacer la Rosario, ciudad. es innegable que hubo un mestizaje. No queremos tampoco abordar la parte dramática para el pueblo que se encontraba aquí con la llegada de los españoles. Hablemos tal vez de la parte positiva. En esta sinergia, en esta suma de culturas, ¿qué resultados se mantienen desde la fundación hasta la actualidad? ¿Qué podemos resaltar? Bueno, yo creo que se mantienen muchísimas cosas, realmente costumbres. De alguna manera el lenguaje que nosotros utilizamos y que tiene sus orígenes también en cómo los indígenas se comunicaban. Pero a mí me parece que es muy importante reconocer también el valor, la fuerza, la decisión que tuvieron los indígenas durante y después de la conquista española, y que eso realmente hemos heredado. Y yo creo que es uno de los legados importantes que tenemos. Ahora vamos a la fecha. 6 de diciembre, entramos en la polémica. Esta no fue la verdadera fundación de Quito, se remonta meses atrás. ¿Podría explicarnos, doctor, cómo es que fue la historia? Eso estuvo esclarecido por quien fuera el primer alcalde de Quito de la época contemporánea, que era además un historiador, Jacinto Gijón y Camaño, al que el Consejo Municipal, año 1934, me parece que es, le encarga un estudio sobre el origen de la ciudad de Quito. Bueno, cuando yo fui cronista de la ciudad, recomprobé muchos de estos datos porque en el Archivo Metropolitano de Historia felizmente se encuentra la documentación fundamental de Quito desde el primer día en que se levantan las actas. Hay 3 actas que ocasionaron siempre polémica. La una es del 15 de agosto de 1534, cuando se funda la ciudad de Santiago de Quito. Bueno, eso se lo hace cerca de la laguna de Colta. Hoy, ahí en esa zona, ahí existe se funda una esta ciudad. Pequeña ciudad que se llama Santiago. Entonces dicen, bueno, ese es Santiago de Quito. Por la laguna de Colta. Pero los riobambeños también dicen, esa es nuestra ciudad. La ciudad de Santiago era la nuestra. Yeah. Los quiteños dicen, es la primera fundación de Quito, Santiago de Quito. Y los guayaquileños dicen, no, momentito, esa es nuestra. Esa es nuestra Santiago de Guayaquil. Claro, es nuestro Santiago. Aunque se llama Santiago de Quito, pero es que ellos dicen Santiago de Quito, es decir, en el territorio de Quito. Hay una investigación que hacen en Guayaquil, 3, 4 investigadores, que un poco es una hipótesis, porque eso no es así, definitivamente, aunque ellos lo plantean como una hipótesis. Fehacientes de que ellos dicen, esa sido. Santiago es nuestra. Es un poco a veces esa idea regionalista. Claro un poco que sí. Perfecto, admitamos, es también de ellos. Y a cada cual que tenga su Santiago. Pero sí está muy claro que el 28 de agosto de 1534 se funda la Villa de San Francisco de Quito. Eso está que clarísimo. eso lo hace absolutamente. Eso no hay lugar a dudas. Además está levantada el acta, la funda Diego de Almagro, quien establece los 2 primeros alcaldes de Quito, que son Juan de Ampudia, Diego de Tapia, y los 12 regidores, o lo que llamaríamos hoy concejales. Así es que la Charito, como periodista y antigua buena concejala, es heredera de los antiguos regidores. Para que vea, una buena heredera. Y en Lima les llaman regidores. En el Perú les llaman regidores a los concejales, claro. Sí. Oiga, y bueno, en esta ocasión ya es físicamente donde está ubicada San Francisco de Quito. Para muy rápidamente aclarar, entonces el 28 de agosto se establece y está el acta de fundación de Quito. Y dice esa acta que se trasladará a la ciudad
al sitio mejor donde los indios, dice, llaman Quito, y se traslada. Y el 6 de diciembre de 1534, Sebastián de Benalcázar, y está el acta respectiva, lo que dice es: conforme la fundación que hizo mi capitán mayor Diego de Almagro, convoco a que se reúnan y tomen posesión de sus cargos los 2 alcaldes, los 12 regidores de la ciudad, toman posesión, firman, se suscriben los 204 fundadores de la ciudad. El quiteño es romántico, como dice la canción, el quiteño es bravo, como hemos dicho muchas veces, el quiteño saca presidentes. ¿Cómo somos los quiteños? Esas y muchas respuestas más. Ahora que volvamos de la pausa. Que viva Quito, estamos aquí al mediodía, comparta con nosotros. Quito festeja sus 482 años de fundación española. Por tercer año consecutivo fue escogida como destino líder de Sudamérica. Pero ¿quién no añora ese Quito colonial? Veamos el siguiente reportaje para seguir conversando de esto. Quito, la capital del Ecuador, está asentada a los pies del volcán Pichincha a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Una ciudad ubicada en la latitud cero, donde los rayos del sol caen verticalmente para iluminar el perfecto cielo azul y en cuyas noches despejadas se puede contar una a una las estrellas. Según los historiadores, su nombre deriva del Zafiqui antiguo. Quito viene de lengua chafiquí, zafiki, que significa gente del medio, tierra de la mitad, porque ellos ya tenían conocimiento de que estábamos en la mitad del mundo. Entonces esa palabra debe ser conocida ahora mucho más todavía por estas hermosas fiestas que estamos participando. El legado quitucara todavía está presente. En la urbe desarrollada resaltan los vestigios del pueblo originario. En el Museo Arqueológico La Florida, en el norte de la ciudad, se encuentran 10 tumbas prehispánicas y numerosas ofrendas funerarias como vasijas, tejidos, conchas póndilus y otros objetos metálicos elaborados por la cultura entre 200 y 600 años antes de Cristo. En el Parque Rumipamba, en cambio, el olor a flores andinas nos indica que estamos en un lugar ceremonial. Recuerdos de sus modos de producción y comercialización, así como de cómo era la dinámica familiar, se evocan en ese espacio, rincón de la memoria quiteña. Pero también está el Museo de Sitio de Tulipe o las ruinas de Rumicucho en San Antonio de Pichincha. Después de los quitucaras llegaron los incas, movidos por las ventajas de asentarse en un valle privilegiado por su clima. El antiguo aeropuerto que fue el actual Parque de la Carolina, eso era una laguna, pero estamos hablando de épocas, de los glaciares, de millones de años, ¿no? Obviamente va cambiando la geografía, pero esa geografía va cambiando por la presencia del ser humano. Nosotros estamos hablando de que hoy sobrepasa ya los 2 millones de habitantes el movimiento migratorio que existe diario inclusive, porque hay una población flotante de los pueblos que van alrededor, que vienen y van por motivos de trabajo. El poderío inca se extendió en territorio y en tiempo hasta la llegada de los conquistadores españoles en 1532. Se impusieron por la fuerza, en lo político, cultural y religioso. La colonialidad se sobrepuso. Las iglesias se levantaron sobre templos, calles y plazas planificadas por los pueblos originarios. 482 años después de la fundación española, Quito es una ciudad colmada de significaciones. La fusión cultural serpentea entre sus calles estrechas, subiendo y bajando por las quebradas. Por donde lo vean, Quito es patrimonio cultural de la humanidad y sus habitantes no pueden desconocer una herencia que se enriquece desde lo quitucara, lo inca y lo español. Una historia llena de miradas que puede relatarse desde el Ichimbía o desde el Panecillo. Y es que sí, precisamente ese es nuestro Quito, o parte de nuestro Quito, porque todos
somos parte de esta maravillosa ciudad y parte de su historia, claro que sí. Estábamos viendo hace un momento que ese es el Quito precolonial, en el que, como usted decía al principio de la entrevista, fue base fundamental para el desarrollo incaico también. ¿Cómo terminamos siendo parte ahora importantísima también de los españoles? Nosotros no fuimos virreinato, pero sí fuimos también un pilar fundamental para la corona española. Bueno, yo creo que hay que señalar, dejando muy claro, que esto de festejar la fundación española siempre no debe olvidar la parte ancestral, la parte cultural. Y un hecho que es evidente, la conquista fue dominación, fue sometimiento, fue destrucción. Y tiene por eso es que a veces comparo como las dos caras de una misma moneda. De un lado estaban las culturas aborígenes, claro, esas crearon un Quito magnífico, un Quito que fue segunda capital del Incario. Y el otro lado es la parte española, que es lo que hemos heredado. Y fue inevitable. Pero por medio estuvo la conquista, que fue dominación, sometimiento. Bueno, ese es nuestro Quito, precisamente con ese ancestro y con esta modernidad que implicaba el que los españoles hayan llegado y hayan incorporado al mundo occidental a este país, claro que sí. que en 1563 pasa a llamarse Audiencia de Quito, sujeta primero al Virreinato de Lima, después en el siglo XVIII al Virreinato de Santa Fe de Bogotá, después a Lima, otra vez a Santa Fe de Bogotá. Pero conforme puede uno ir viendo lo que se ha presentado en los documentales como lo que estamos conversando aquí, Quito es una verdadera antena política, cultural, social del país. Y sobre todo política. Es una ciudad la más política de todas. Eso hablamos justo antes de irnos de la pausa. No es no, mentira que lo diga Charito, que se metió a la política. Y también, imagínense. Bueno, todos los seres humanos somos políticos de alguna manera, pero los quiteños sí somos un poco más. ¿Es verdad, Charito, que los quiteños somos quizás un poco más de armas tomar? Es decir, más bravos. Yo creo que ahí falta una cosita. A ver. Los quiteños y las quiteñas. Perdóneme, usted tiene toda la razón. Por favor, me estaba razón. comenzando a sentir así. No. Dígalo, acórtelo, por favor. Por supuesto, además que tenemos quiteñas lideresas excelentes. La historia lo Hace dice. poquito le hicimos un homenaje a Manuela Cañizares. Así es. Precisamente por el valor de esa mujer frente al tema de la independencia, ¿no es cierto? El haber sido la convocadora de estos hombres que comenzaron a retroceder y empujarles para que se mantengan en la propuesta de la independencia. Entonces son esas mujeres que también tenemos que rescatar. La historia, y me vas a perdonar, Juan, tú conoces maravillas y es una delicia oírte, pero la historia ha sido escrita por historiadores, varones, y de alguna manera se ha invisibilizado la participación de la mujer. A y pesar de que yo creo que en los últimos años se ha revalorizado, se les ha revalorizado, también porque se les ha dado mucho más visibilidad. Pero no es que nos han dado ni nos han rehabilitado. Más o menos. Nos hemos luchado y hemos hecho que las mujeres en la historia y en la actualidad ocupemos el puesto que realmente nadie nos está regalando. Nos hemos ganado ese puesto. Además de Manuela Cañizares, ¿qué otras quiteñas, por ejemplo, deberían estar ahí al ladito de los próceres? Al ladito de los próceres. Espejo, las Manuelas, las tres Manuelas. Ahí están las tres. Claro, Espejo, que es una de las propuestas que yo hice en el municipio de Quito con la creación de la Casa de las Tres Manuelas. Lindísimo, que da ayuda sobre todo en casos de violencia doméstica. Definitivamente esa es una de las cosas que afortunadamente pude hacer y que ahora fue el origen para que sean los centros de equidad y justicia en el municipio, pero con el propósito de visibilizar a estas tres Manuelas que representan a muchísimas otras Manuelas, Marías, Rosas, Josefinas, luchadoras, quiteñas, aguerridas, que impulsan, Entonces, que sino que trabajan. a veces el idioma es un poquito ingrato con nosotras, el lenguaje, más bien dicho, es un poquito Estoy de acuerdo. ingrato y se usa mucho nosotros, los quiteños, los niños, de hombre, y un poco como que vamos quedando. Pero en todo caso, para festejar a Quito, estamos hombres y mujeres, niños, niñas, tercera edad,
todos. Eso todas. para festejarle, por supuesto, pero como decíamos hace un momento, y al parecer es así desde los ancestros, los y las quiteñas han sido personajes influyentes políticamente hablando para todo el país. Es decir, por ser nosotros la capital también, eso influye, pero hemos sido un pueblo aguerrido, un pueblo bravo, un pueblo que ha estado ahí en pie de lucha constante. Eso hasta ahora, así pasa. Somos así los quiteños. La resistencia Quito-Cara ante la conquista de los incas. Así es. La resistencia en Quito con Atahualpa a la cabeza, que representa la Sierra Centro-Norte, a los españoles. La resistencia a la conquista española en Quito fue la más importante. La fundación de Quito y luego la trayectoria de Quito recuerda episodios como levantamiento de los encomenderos, de los estancos, de las alcabalas y la famosa rebelión de Quito de 1765. La revolución de la independencia, que es la más importante revolución que ha tenido la historia del Ecuador. Después seguirá la revolución liberal o la revolución juliana. Y estos son hitos fundamentales. Es importante. Pero Quito, además, como su composición geográfica, su composición arquitectónica, por ser el eje de los poderes, está el ejecutivo, el legislativo, el judicial, la iglesia católica. Entonces, bueno, a tal punto es simbólico esto, que toda revolución anterior, si no llega a Quito, aún no ha triunfado. No se concretaba. Por ejemplo, la revolución liberal se inicia en Guayaquil, Eloy Alfaro a la cabeza. Bueno, tienen que hacer la lucha contra la sierra y llegar a Quito y tomar el Palacio de Carondelet, si no, no están. Si no, no funciona. Rebeliones como la de los forajidos, rebeliones cuando se derrocó a Abdalá Bucaram, cualquiera de esas rebeliones. O no estamos en el Palacio de Carondelet. O no funciona. Es un simbolismo también, ¿no? Es un símbolo, Y ahí está también en la Plaza de la Independencia, justo ese monumento que nos indica que Quito es luz de América. Vamos a hablar más adelante también sobre desde hace cuántos años se festeja esta fundación, porque no es tampoco desde el inicio. Me parece que es desde el año 59 por una convocatoria del diario Últimas Noticias. Usted me dirá más adelante entonces, doctor, muchísimas gracias. Pero ahora vamos a conversar nuevamente con Amelina Espinosa, que se encuentra en el Centro Histórico de Quito. Creo que uno de los lugares más hermosos que tiene la capital, con esos balcones que hoy por hoy están adornados llenos de geranios, esa flor de Quito maravillosa y con los colores azul y rojo de nuestra bandera. Amelina, cuéntanos más novedades y cómo está el ambiente a esta hora en plena Fundación Española de la capital. Así es, nosotros continuamos aquí en el Centro Histórico, exactamente en el Museo de la Ciudad, para conocer más de nuestra linda ciudad, de nuestra linda capital ecuatoriana. Estamos exactamente en la exposición Cajoneras de los Portales, algo muy interesante que vamos a conocer en este día. Y para eso le doy la bienvenida a Paulina Vega. Ella es mediadora comunitaria. Muy buenas tardes, bienvenida. Cuéntenos, por favor, de qué se trata esta exposición. Hola, buenas tardes, bienvenidos al museo. La exposición Cajoneras de los Portales es un homenaje que se rinde a las señoras que trabajaban desde mediados del siglo pasado hasta ahora en los portales, como por ejemplo Santo Domingo, en los portales de la Plaza de la Independencia. Este homenaje es una exposición que se hizo gracias al apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, con el Departamento de Antropología. Es una investigación realizada por Blanca Moratorio, Eduardo Kickman y Erika Bedón. Lo que estamos viendo ahorita, ¿qué es exactamente? Bueno, como parte de la exposición nosotros tratamos muchos temas. Está enfocada al comercio popular y a la vida cotidiana. Entonces lo que buscamos con las fotografías es hacer un discurso, un recorrido sobre la historia de Quito y los cambios, lo rural, lo urbano, la apropiación del espacio público, tal vez algunas normativas que se dieron en el espacio con la legislación de la alcaldía. Entonces en las fotografías lo que nosotros vamos a encontrar son estos registros históricos de la ciudad y los cambios, y sobre todo cómo se da el comercio popular y la apropiación del espacio en los distintos lugares del centro histórico. Continuamos entonces por esta parte. ¿Qué tenemos aquí, mi estimada? Ahora también dentro de la exposición hablamos sobre la ocupación de las plazas
principalmente Santo Domingo, San Francisco y la Plaza de la Independencia. Como el ornato, el higienismo, el blanqueamiento era muy importante en estas épocas y había un control también del comercio popular, de las personas. Entonces nosotros queremos hacer un contraste y hablar sobre todo cómo es la presencia, en este caso, de algo que llamamos la policía, no necesariamente el cuerpo de policía, sino el hecho del control, de la vigilancia que se daba sobre el territorio, sobre el espacio público. Estamos llegando a una de las partes que realmente a quien visite esta exposición le va a llamar la atención, porque se va a identificar quizás a la gente que ya digamos más adulta, que vio muy de cerca en la antigüedad esto. Bueno, no digamos tan viejitos porque me van a hablar por ahí, pero en realidad yo no conocía, bueno, no soy de aquí tampoco, pero la gente ya como de nuestra edad no sabe mucho lo que son las cajoneras. Cuéntenos, aquí podemos ver exactamente una descripción sobre eso. Bueno, aquí tenemos una réplica de un cajón. El cajón se compone de 3 partes, las 2 de abajo y la parte de arriba. Estos cajones eran utilizados por las señoras cajoneras, y lo que nos interesa conversar acá es también el intercambio comercial que se daba en Quito. Es decir, no todos los artículos son de Quito, tienen distintos lugares de procedencia. Vienen, por ejemplo, las fajas de Otavalo, también tenemos las peinillas de cacho, están las muñecas, obviamente, que es como algo emblemático del cajón. Hay hilos, también hay rosarios, hay de todo, hay agujas. Lo importante de estos cajones es que se venden cosas que son de consumo popular. Es decir, la gente venía específicamente a estos espacios porque adquiría cosas pequeñitas que eran muy importantes y necesarias, pero no se conseguían en otro lugar. Perfecto, muchísimas gracias. Así que todos ya están invitados. Vengan a aprender más de la historia, vengan también a esos talleres. Chicos, yo regreso con ustedes y pues que viva Quito. ¡Que viva Quito! Pero con más ganas, Amelina. Sí, exacto. ¡Que viva Quito! Nosotros nos vamos a ir en este momento a la pausa, pero vamos a regresar para hablar de más, para hablar del Quito moderno y, por supuesto, para ver qué nos dicen nuestros queridos invitados. Además, tenemos ya a Yasmín, está bien dicho, ¿verdad? Yasmín Ramírez, señorita Patronato, quien también conversará con nosotros respecto a este bellísimo Quito mío. Ya me voy, me han de querer las lindas guambras de 2 en 2. Me dicen que dice hay unas bermejitas que se aparecen cuando el sol ya va a salir, y unas morenitas que me han hecho pensar que a la guambrita que hay aquí la he de dejar. Quiteñita, allá me voy para cantarte todo mi amor. Quiteñita, yo ya te doy desde mi tierra mi corazón. Mi Quito tiene un sol. Nosotros, escuchando las canciones típicas de fiestas de Quito, todos nos queremos poner a bailar, ¿no? A pesar de que ya es 6, ya hemos bailado, pero escuchamos y seguimos con ganas. Le damos la bienvenida a señorita Patronato, Yasmín Martínez, ¿verdad? Si no me equivoco. Yasmín Ramírez. Oiga, yo siempre me cruzo los apellidos. ¿Todo bien? Sí, muy bien, muchísimas gracias problema por la invitación, sin ningún problema. Perfecto, nosotros queremos hablarles ahora del Quito moderno, porque hemos hablado durante todo el programa de ese Quito milenario, de su historia, de por qué hemos llegado a donde estamos. Pero poco hemos hablado del Quito moderno, de este lleno de edificios inmensos, con proyectos bastante grandes y que también, desafortunadamente, en algunos momentos tiene mucho tráfico. ¿Cómo podemos hacer los quiteños para también mejorarlos y ser parte de la mejora de esta hermosa ciudad? Bueno, a continuación una nota. Quito es única. Ciudad que, anclada en la tradición, nos muestra orgullosa también su modernidad. En este escenario de contrastes históricos, la recuperación de espacios públicos como el Boulevard de las Naciones Unidas, la apertura de la Iglesia de la Compañía de Jesús y la implementación de un sistema de uso de bicicletas públicas apuntan a la conservación de la dualidad entre viejo y nuevo que caracteriza a la ciudad de Quito.
Una ciudad que propone un aire de tradición en el centro de Quito y que propone, en cambio, proyectos tan grandes como el Metro de Quito. Una ciudad que de a poco se adapta a las necesidades de una metrópoli, que tiene a un 90% de sus habitantes cubiertos con servicios básicos. Se perfila como una ciudad que no para de crecer. Por el contrario, sus más de 1.600.000 habitantes ven día a día como el distrito es ya una metrópoli. ¿Qué le gusta a usted de Quito? Todo lo que es Quito. ¿Qué es lo que a usted más le gusta de Quito? De Quito me gusta todo. ¿Todo Quito? Todo Quito, porque... Por ejemplo. Más me gusta es la Plaza Grande. ¿Ya? O sea, ¿le gusta el centro histórico? El centro histórico. Pero la ciudad también tiene sus problemas. La seguridad y el tráfico son cotidianos. El transporte público, que aunque ha mejorado, no llena expectativas, y pasos a desnivel a medio construir generan quizás el peor perfil de la carita de Dios. ¿Qué es lo que a usted no le gusta de Quito? Lo que no gusta es el desaseo, la falta de autoridad de aquí, del municipio, para sacar todas estas ventas ambulantes que existe aquí, que es peor que mercado. Se ponen a tomar, a veces ahí tienen un vocabulario soez, de que eso no es digno para una ciudad. ¿Falta control, dice usted? Sí, control. Así, Quito se enfrenta a un futuro difícil de pronosticar, calificada ya 3 años seguidos como el mejor destino turístico sudamericano. Sus calles, plazas, parques y ahora modernos edificios esperan poder seguir creciendo en armonía perfecta entre la modernidad y la tradición. Bellísimas imágenes de ese Quito moderno, pujante, en el que nosotros vivimos y que es responsabilidad de todos y de todas cuidar. Muchísimas gracias entonces la presencia también de la señorita Patronato de Quito. Entiendo que estas primeras semanas de reinado, no quiero decirlo reinado porque creo que la labor que hacen ustedes va más allá de un concurso de belleza. ¿Cómo has visto tú estas fiestas y cómo has sentido a los quiteños y quiteñas disfrutarlas? Bueno, muy buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Estas fiestas fueron maravillosas. Fueron increíbles, la gente en realidad con nosotras ha sido muy amable, se aportaba, a cada lugar que íbamos se portaba amable, nos atendían, siempre esa es la calidez de los quiteños, la solidaridad que nosotros, bueno, este año estamos enfocando de Quito siempre solidario y fue maravilloso en realidad, hasta ahora todo ha estado muy bien. Sí, nos han recibido. Les hemos visto desde campeonatos de 40, pasando por las radios, cantando, bailando. ¿Qué han hecho? ¿Qué le ha llamado mucho la atención a usted? ¿Ha habido serenatas? De todo un poco. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Bueno, en realidad todos los eventos culturales y sociales que nos propuso la alcaldía fueron maravillosos. A mí personalmente me encanta el 40. Yo me divertí muchísimo en el campeonato de 40, aparte gané, entonces ¿cómo no me voy a divertir? Sí. Y uno de los eventos más grandes también fue Quitonía, que estuvo espectacular. ¿Qué más? Bueno, en realidad todos los eventos, las serenatas, cómo no recordarlas. A cada radio que íbamos nos dedicaban las serenatas, los piropos, cómo eran los chuyas antiguos, hermoso. Yasmín, y antes de pasar a seguir hablando de la ciudad, yo creo que es importante también saber cuáles van a ser tus planes a nivel de patronato, que creo que es una de las entidades o instituciones que tiene a cargo el Cabildo quiteño más importantes. ¿Cuál va a ser tu función? Tal vez tienes planificado ya alguna agenda de trabajo para los próximos meses. Bueno, como recién estamos terminando las fiestas, entonces estamos ya armando un plan de trabajo. Claro que yo, por ejemplo, como señorita Patronato me voy a enfocar bastante en lo que son los proyectos del Patronato San José. Me gustaría estudiar cada uno de ellos. A mí igual me gustaría aportar con mi profesión al Patronato San José. Me gustaría armar brigadas médicas odontológicas para poder ir un poquito más allá, para poder ayudar un poco más a la ciudad, no solo al Patronato San José, sino en realidad todas las zonas vulnerables que tiene Quito. Hacerle sonreír a los niños y niñas de la capital. Sí, exactamente. Ojalá que sea así. Desde aquí te mandamos muchísimo éxito y que se entienda eso, que más allá de una linda cara, porque tienes una cara preciosa, es una de las quiteñas guapas como las que tenemos en la capital, es una mujer inteligente, es una mujer que quiere trabajar por la ciudad y eso también es plausible. Sí, eso hay que recalcar que no es solo la belleza quiteña, en realidad
nuestro grupo, La Reina y la Corte, es un grupo muy unido que se va a enfocar bastante en lo que es la labor social y es más incentivar a los jóvenes para que vengan a hacer voluntariado, porque en realidad los proyectos que tiene el Patronato San José son espectaculares y una cosa es que yo te cuente los proyectos del Patronato San José y otra cosa es vivir el día a día que viven ellos. Por ejemplo, en el Hogar de Vida 1 fue una experiencia hermosísima, nos llenó muchísimo de alegría, de felicidad, de todo. Entonces yo les invito en realidad a todos los quiteños a que vengan a trabajar el patronato. Las puertas del Patronato San José están abiertas para todos ustedes. Cuando quieran venir a hacer labor social, están bienvenidos. Y un dato para que lo sepa la ciudadanía. En la ciudad se elige Reina de Quito desde el año 1966, unos 6 años después de que empezaran a celebrarse las fiestas, que era lo que mencionábamos en el bloque anterior, doctor. Bueno, en realidad el inicio de la conmemoración del 6 de diciembre es mucho antes. Ya viene de los años 30, cuando el sector conservador de Quito y el Partido Conservador además tratan de destacar lo hispánico frente a la vida ciudadana. Y en cierto modo hasta nuestros días se conserva una carga muy hispanista. Por eso es que siempre hay que volver a recordar nuestro ancestro cultural andino. Es indispensable no perder la memoria. Y no perder la memoria que Quito se levanta sobre la destrucción, sobre el sometimiento, que son cosas muy fuertes. Por eso es que incluso entre historiadores se discute mucho, ¿vamos a celebrar, a festejar la ciudad o vamos a conmemorar una fecha? Me inclino más por la conmemoración, porque eso de celebrar y festejar una situación como la conquista, bueno, deja mucho que desear. Pero en todo caso, surgiendo los años 30, es en efecto desde los años 59 en adelante cuando se hacen estas fiestas más modernas de la ciudad. Incluso, si mal no estoy, es en el año 1961, cuando se establece la corrida de toros Jesús del Gran Poder, que duró muchos años. Pero los tiempos van cambiando. Hoy hemos cuestionado, y es ya cuestionable, la fiesta taurina. Nos hemos dado cuenta de protección a los animales. Y por supuesto, nos dimos cuenta que la mayoría de quiteños no hemos querido necesariamente celebrarle así, con una encuesta que todos sabemos, con una consulta que todo el mundo supo sus resultados. ¿Quería usted decir algo más, por supuesto, Charita? A mí me gustaría marcar una diferencia también en cuanto a lo que es el reinado, la elección de la reina de Quito. Quito es la única ciudad que tiene una fundación de reinas de Quito desde hace más de 30 años, donde hacen un trabajo realmente excelente. Sí. Trabajan con los niños, últimamente con los niños con síndrome de Down, hacen cualquier tipo de eventos y todos los días alrededor de 15, 20 reinas se turnan para trabajar, para fortalecer a la fundación. Yo he estado cerca de la fundación porque tuve la suerte de tener una sobrina nieta como reina de Quito hace 2 años, Carolina Báez, y realmente he podido descubrir desde con cerca, mucho gusto el trabajo que hace la Fundación Reina de Quito. Es excelente, somos parte de un ropero que vende ropa usada, cosas de la casa, para sacar fondos específicamente para el centro terapéutico de ayuda a los niños con síndrome de Down. Y la Fundación de Reina de Quito y su idea también es parte del Quito moderno. Por supuesto. Este Quito moderno que también es pujante, que también, como hemos visto, es un pueblo luchador, bravo, un poco que no se anda por las ramas. Así es. Ese es el Quito moderno. ¿Qué nos puede esperar en el futuro próximo de Quito? Yo creo que la modernidad nos ha llevado muy rápido adelante y no ha sido acompañada a veces con la propia legislación y la acción municipal. Creo que a veces se quedan cortos. Por ejemplo, me refiero a un hecho muy puntual, muy concreto. La convivencia en lo que va a seguir siendo edificios, modernidad, altura. Ahora que se fue el aeropuerto, hemos visto cómo la ciudad está cambiando el paisaje urbano rapidísimo. Pero es una ciudad que antes vivía en el vecindario, en el barrio, en la casa aislada. Hemos cambiado a una ciudad que cada vez es edificio, es departamento. Y por ejemplo, allí no se ha creado mecanismos más responsables de convivencia.
Por ejemplo, se sabe bien, hay urbanizaciones, hay edificios donde hay vecinos que no pagan. Claro. ¿Qué hacer frente a ellos? Por ejemplo. Bueno, si estuviéramos en Italia, le quitan el departamento. Por no pagar, le quitan el departamento. Bueno, aquí la legislación es todavía demasiado corta como para forzar a eso. Pero a lo que voy de fondo es a que necesitamos aprender a convivir con la modernidad y con el Quito de futuro y creando estas nuevas responsabilidades en lo que tiene que acompañar el Consejo Capitalino y naturalmente con una gran campaña de la alcaldía y de las futuras alcaldías sin duda alguna. Más allá de la normativa pasa mucho por la responsabilidad que tiene uno como habitante de una ciudad. Y ya en estos minutos finales, creo que nos quedan aproximadamente 4 minutos, me gustaría hacer algunas conclusiones, empezando por Yasmín, como joven, como mujer también. ¿Qué crees que podrían hacer desde sus sectores, sobre todo desde los más jóvenes, por hacer que nuestra ciudad cada día sea mejor? Bueno, yo creo que cada persona en realidad tiene que aportar con su granito de arena para que la ciudad siga creciendo y siga siendo hermosa, ¿no? Entonces, yo que sé, entre los barrios, entre los jóvenes, darse un tiempito de hacer una minga, yo que sé, en el barrio y colaborar para que nuestro Quito, por eso lo llamamos Quito Carita de Dios. Entonces tenemos que mantener eso, tenemos que apoyar a la ciudad porque todo el trabajo no es solo de una persona o no es solo de la alcaldía, es de todos los quiteños y tenemos que ayudarnos conjuntamente. Charito, usted estuvo vinculada también a la Concejalía de Quito. Sí. Estamos hablando justamente de que las autoridades van y vienen, pero ¿cuál es el compromiso que debe tener una municipalidad, una alcaldía, un cabildo para que su ciudad también pues siga pujante, siga prosperando? Yo creo que es importantísimo oír lo que la ciudadanía quiere, pide, reclama y buscar todos los elementos para dar una respuesta. Y yo creo que a través de la concejalía, a través del municipio, sí es posible dar una respuesta porque son las instancias de gobierno o es la instancia de gobierno más cercana a la ciudadanía, más cercana a la gente, al pueblo. Entonces es el grupo edilicio, el grupo de los concejales y concejalas están para eso, para ser intermediarios entre los barrios, la ciudadanía y la autoridad. Entonces, oír y atender. Doctor, mi recomendación. Quito generalmente se ha particularizado por elegir alcaldes que han sabido escucharle a Quito precisamente y que han sabido presionarles, que han sabido sentirse presionados por los quiteños. ¿Cómo vamos a seguir adelante? ¿Cuál es el futuro próximo que usted le ve a la ciudad? Primero, Quito va a seguir siendo una antena política, cultural, social del Ecuador. Segundo, entre los alcaldes hay altibajos. Tercero, hay que aprender a convivir en la modernidad. Y la modernidad nos está afectando en el área de transporte. Sobre el transporte privado, tenemos que hacer un esfuerzo quiteño para que se imponga el buen transporte público. Porque hemos generado transporte público que es admirable, pero no es muy bueno todavía y tiene que mejorar y ser de calidad. Tenemos el problema de la mejor seguridad y apropiamiento de los barrios de su propio barrio. A veces son barrios muy residenciales, pero ya en la noche no sale nadie. Claro. Incluso a veces no por falta de seguridad, sino porque todavía no se generan esos mecanismos de apropiarse de la plaza del barrio, de las calles. Todo eso tiene que ir creciendo. Tenemos un Quito que también debe acostumbrarse a preservar lo residencial frente a lo comercial. Por ejemplo, hay barrios que se crearon como residenciales y de repente no sabemos cómo Charito tiene experiencia en eso, porque nos podía contar una serie de anécdotas. No sabemos cómo de repente en este que era barrio residencial hay una autorización para que se ponga una discoteca. Claro que sí. O una autorización para que se ponga una tienda. Hace falta normativa. Hace falta normativa la normativa y hace falta cumplir la normativa también. Exacto, la normativa está. Entonces, todo eso hace que sigamos haciendo esfuerzos por crear una buena ciudad. Sí. Pero conmemorarla significa entonces valorar ese pasado, valorar nuestra presente y seguir construyendo sobre la base de nuestra identidad. Muchísimas gracias, creo que ha sido un programa lleno de experiencias, lleno de anécdotas y también de datos que usted necesitaba conocer para valorar nuestra historia. Agradecemos a Yasmín Rodríguez por estar aquí, señorita Patronato, éxitos en tu función. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Paz y Miño, y por supuesto a Charito también, que es comunicadora social y que ha dado un aporte sustancial en este programa, en el que nosotros le decimos a la carita de Dios,
Que viva Que viva. Quito, por supuesto. Viva Quito, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Nos despedimos, eso sí, les esperamos mañana en Al Mediodía. Festejen Chao, por chao. todo lo alto esta maravillosa ciudad que tenemos. Gracias a todos. Yo soy el más querido, Gerardo Morán. Yo soy paisano, me voy a Quito. Me han ponderado que hay lindas cuadras y que los chagras nos quieren mucho, porque toditos somos alhajas. Allá me voy, me han de querer las lindas cuadras de dos en dos, y ya de vos me de olvidar, aunque algún día yo he de volver. Me dicen que unas bermejitas que se aparecen cuando el sol